Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En el ejemplo 2 de los apuntes nos piden realizar el análisis acerca de las medidas de variabilidad. En este caso la desviación estándar. Vamos a establecerla. Y además de la desviación estándar, el coeficiente de variación. Los datos a los que nos debemos de referir son los mismos del ejemplo 1. Entonces aquí ya los tenemos. Son los siguientes. Voy a obtenerlos aquí a la izquierda para que se facilite la visualización. Entonces, ¿qué cosa es la desviación estándar? La desviación estándar es un valor hacia ambos lados de la media sobre los cuales los datos se distribuyen. Bueno, vamos a establecerlo ahorita de forma matemática con Excel y después lo explicamos en una gráfica. Y la fórmula de la desviación estándar es en Excel es igual a desves punto m o punto p. Bueno, aquí debemos de hacer uso de esta fórmula desves.m cuando el número de datos que tengamos aquí sea menor a 30. Y cuando el número de datos sea mayor o igual a 30, es más apropiado utilizar esta fórmula desves.p. Bueno, en este caso, como tenemos 40 datos, vamos a utilizar esta fórmula desves.p. Se refiere a la desviación estándar poblacional o para una muestra grande. Entonces, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y damos enter. ¿Qué nos quiere decir este valor de desviación estándar? Este valor de 7.13 más menos decimales. Voy a quitar decimales para dejarlo para manejarlo hacer su manejo más sencillo. 7.14 nos dice que los datos se distribuyen hacia un valor positivo por 7.14 gramos por encima de 5.2 y 7.14 gramos por abajo del promedio que es, o media, que es 502.35 gramos. La desviación estándar. La varianza simplemente es ese valor al cuadrado. Es este valor al cuadrado, o obtenido de otra forma, también lo podemos obtener con una fórmula de Excel que es var.p para que corresponda y todos estos datos. Vamos a ver que es el mismo valor. Bueno, la varianza representa las diferencias, pero al cuadrado respecto a cómo se agrupan los datos en relación a la media. Y siempre nos va a dar un valor positivo. Tenemos esos dos valores y además, si observamos los apuntes, vemos que tenemos algo que se llama el coeficiente de variación. Y es igual a la desviación estándar entre la media por 100. Es decir, es un porcentaje. Nos va a decir en relación a un porcentaje
cómo es la variabilidad de dichos datos. Entonces vamos a obtenerlo. Desviación estándar entre el promedio. Vamos a obtenerlo. El coeficiente de variación mediante una fórmula también. Desviación estándar entre el promedio. Bueno, como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. 1.42%. Bueno, esto es para la marca A. Para la marca B, simplemente copiamos y pegamos la fórmula. Vemos. Aquí le voy a quitar decimales también para que haga más sencillo el manejo de datos. Y bueno, tenemos 1.42 y 0.73 referidos a los coeficientes de variación. Bueno, como podemos ver en los apuntes, vamos primero por este valor que nos quiere decir. Aquí, como bien dicen los apuntes, vamos a la página 30. Dice que el coeficiente de variación es útil para comparar la variación de dos o más variables que están medidas en diferentes escalas o niveles de, por ejemplo, metro contra centímetro o metro contra kilogramo. Y nos dice que, por ejemplo, en el caso de los conjuntos A y B que se presentaron en la definición del rango, se tiene que sus correspondientes coeficientes de variación son entre 12 para la marca A y 2 entre 161 para la marca B. ¿Por qué 12 y por qué 161? Bueno, porque aquí estos datos están referidos solamente a estos conjuntos de datos. Nosotros aquí en el ejemplo nos estamos refiriendo a todo este otro conjunto de datos. Bueno, aquí me ha faltado también otra medida importante que es el recorrido. El recorrido aquí nos dice que es igual a la diferencia entre el rango, entre el dato mayor y el dato menor de los datos. Ese rango nos va a pedir la amplitud de la variación en un grupo de datos. Entonces vamos a obtenerlo aquí también. Ha faltado. Vamos a extender un poco más esto para que alcance. Aquí vamos a poner recorrido o rango. Y es el dato mayor que se obtiene con la función máximo. ¿Máximo de quién? Pues de este conjunto de datos. Cerramos paréntesis. Menos mínimo de este mismo conjunto de datos. Cerramos paréntesis ahí. Y tenemos que el recorrido es de 31. Es decir, entre el dato mayor y el dato menor hay una diferencia de 31 gramos en este caso. Voy a colocar aquí. Y vamos a copiarla para la otra marca de azúcar. Y para la segunda marca, la marca B, el rango recorrido es de 16. Bueno, entonces podemos ver si estos datos se llegasen a ajustar a una gráfica de distribución normal. Vamos a exponer esta figura que les voy a colocar a continuación. Esta de aquí. Y bueno, aquí voy a cortar los títulos. Vamos a hacer caso ahorita de ello.
Como la marca A tiene un mayor recorrido, pudiera estar representada con la línea punteada roja, es decir, hay una mayor distancia entre el dato menor y el dato mayor. La marca B se pudiera representar mediante la línea azul porque su rango de recorrido es menor, es decir, presenta una forma más angosta. De allí que su coeficiente de variación esté asociado a ese rango recorrido, de ahí que tenemos un porcentaje más estrecho para la marca B respecto al porcentaje de la marca A respecto a los coeficientes de variación. Y bueno, eso también se visualiza en la desviación estándar. Tendremos una mayor desviación cuando tengamos una curva más amplia, con mayor amplitud, respecto de una curva de menor amplitud. Bueno, entonces aquí, ¿cómo podríamos representar esas medidas? La media, como lo habíamos dicho, siempre va a estar a la mitad de las figuras, es decir, el punto medio. Lo dibujo bien, una línea más gruesa ahí. Esa línea naranja que estamos colocando ahí va a corresponder a la media. Entonces, la desviación estándar, ¿qué cosa es la desviación estándar? Vamos a poner, si nos referimos a la línea azul, la desviación estándar va a ir desde esa media hacia el extremo, hacia el lado derecho y hasta el último dato, y de manera análoga hacia el extremo contrario. Es decir, aquí tenemos una medida de desviación estándar 7.14 gramos. Eso va a querer decir que los datos se agrupan o se agruparían en torno a una media igual a, para esa marca es 502 gramos, 502 gramos más 7.14 gramos y menos 7.14 gramos. Es decir, la amplitud de este extremo hasta este otro extremo tendrá el siguiente valor. Vamos a colocarlo aquí con 7.14 más menos, perdón, la media que nos resultó 5.502.35 502.35 más menos 7.14 gramos en este caso. Bueno, eso para la marca A. Para la marca B, ese rango o esa desviación estándar irá en torno a los 498.075 gramos más menos 3.63 gramos. Y bueno, la medida de la varianza se aplica para eliminar ese signo negativo que cuando nos referimos hacia al lado izquierdo de la gráfica vamos a tener. Normalmente, para evitar eso, se eleva al cuadrado la desviación estándar, de tal manera que evitamos tener del lado izquierdo de la media un valor negativo. Bueno.
¿Qué medidas son más confiables emplear? ¿Las medidas de tendencia central o las medidas de variabilidad? Bueno, si tuviésemos que escoger entre uno de esos dos grupos, sin duda las medidas de variabilidad nos dan mucho mayor información que una medida de tendencia central, ya que generalmente las medidas de dispersión nos involucran de por sí una medida de tendencia central a la que viene asociada dicha dispersión. Y bueno, y la medida de tendencia central pues es simplemente un valor puntual acerca de una determinada medida, en este caso el promedio, la mediana o la moda. Bueno, sin embargo, si utilizamos en conjunto ambos grupos de medidas, podemos entonces obtener mucho mayor información de un conjunto de datos, y eso pues eventualmente nos dará ventajas o tendremos mayores posibilidades de tomar mejores decisiones en relación a un determinado problema como el que nosotros estamos atendiendo aquí en este video. Bueno, a grandes rasgos a esto se refieren las medidas de variabilidad. Vamos a continuar en un siguiente ejemplo.